Muy buenas tardes, por acá les habla el doctor Luis Belloso, facilitador de esta asignatura Comportamiento del Consumidor. Vamos a desarrollar la primera actividad síncrona, nuestro primer encuentro, donde vamos primero a discutir, para discutir, no, a socializar el cronograma de la planificación de actividades y en segundo orden las unidades 1 y 2 como parte de la dinámica establecida. Un momento, por favor, mientras comparto las presentaciones. Ok, acá se encuentra entonces el cronograma de actividades determinados del plan de evaluación. La unidad número 1 y la unidad número 2, como ya ustedes realizaron la primera actividad evaluativa, se basó en el desarrollo de comprender cómo es este comportamiento del consumidor y cuáles son estos factores de decisiones de compra del consumidor. Fue evaluada con una actividad evaluativa, con un informe escrito con un peso del 30%. La segunda actividad va a ser otro informe escrito que debe ser entregado el 19 de octubre con otro informe escrito donde vamos a considerar los factores psicológicos que afectan el comportamiento del consumidor. Como tercer momento de evaluación está la unidad número 4 que trata del comportamiento de las compras organizacionales. Entender cómo es el desarrollo de esta dinámica relacionada con qué orienta a un consumidor a realizar o a determinar una efectuada compra. Y la vamos a evaluar con otro informe escrito. Los parámetros de evaluación yo se los estoy informando en cada una de las actividades evaluativas. Lo que sí necesito es que estén verificando las rúbricas de evaluación para que consideren los detalles que deben incluir en cada una de las actividades. Y por supuesto tenemos la actividad de nivelación, donde cada participante tiene el derecho de realizar una actividad en la cual su calificación no haya sido muy efectiva o desee obtener una mejor calificación o que simple y llanamente desee recuperar una evaluación que no fue presentada en su momento. Allí también se encuentra en el cronograma de ejecución una referencia considerada como clave, pero no es que nos vamos a centrar únicamente en ella. Siempre tenemos un conjunto de referencias, un conjunto de elementos claves que vamos a considerar y cada participante se encuentra en la potestad de incorporar las referencias que considere oportunas siempre y cuando éstas se encuentren actualizadas, porque por ejemplo, si nos vamos al libro de Salomón, y hay una versión o una edición del 2018, no vamos a trabajar con la edición del 2013. ¿Por qué? Porque la edición del año 2018 se encuentra más actualizada. Entonces, esa es la recomendación que yo les doy y siempre que ustedes desarrollen alguna actividad y mencionen en ella una determinada definición, una característica, el punto que estén incorporando, planteen quién es el autor con el cual ustedes están determinando esa cita directa, indirecta, parafraseada y señalan en las referencias bibliográficas para que tenga coherencia y un perfecto orden toda la actividad ejecutada. Procedo entonces a compartir las láminas con las cuales vamos a trabajar. ¿Qué es un consumidor? Un consumidor, también conocido como usuario, es toda persona física que actúe de forma ajena a su actividad comercial, empresarial, oficio, determinación o profesión. Es cada uno de los agentes económicos que intervienen en la cadena productiva. Todo consumidor posee una serie de necesidades que para él son básicas y son muy distintas las necesidades que poseo yo que las necesidades que posee otra persona, y estas deben ser desarrolladas con carácter satisfactorio. Lo que hace entonces que este conjunto de acciones para satisfacer estas necesidades genera un intercambio económico tanto de bienes como de servicios, con lo cual se va a determinar una retribución, lo que le brinda a estos consumidores a los demandantes un conjunto de beneficios asociados a la actividad que están desarrollando. Existe una determinada clasificación de consumidor. Tenemos un consumidor personal, que es aquel que ejecuta la compra o la opción de compra en forma directa, un consumidor organizacional, que es netamente entonces quien hace el papel de coordinador, gerente, como lo llamemos, de compras en una organización, un consumidor intermedio, alguien que compra para revender
y un consumidor final, aquella persona que va a una tienda y compra ya un bien que ha sido, ha desarrollado la economía de escala, pasó por un intermediario, pasó por un productor, lo desarrolló un productor o lo intervino un intermediario y finalmente va a un proceso de venta. Esto es lo que conocemos entonces como la clasificación de los consumidores. Para entender esta clasificación de los consumidores, nos vamos a centrar en tres elementos clave: lo que es un cliente, lo que es un consumidor y lo que es fidelización. Y cómo tenemos que nosotros lograr que pasar de tener clientes a consumidores. Y eso lo determinamos a través de qué? De un programa de fidelización. Cliente, una persona que entra, acude a nuestra tienda virtual, se pasea por toda nuestra plataforma. Consumidor, aquella persona que siempre nos tiene presente, nos tiene en su memoria, nos tiene en su pensamiento a la hora de efectuar o ejecutar alguna compra. Entonces, eso lo logramos ¿con qué? Con un proceso de fidelización, logrando transformar de clientes a consumidores. Con esto vamos a conseguir que desarrollar unas características clave, las cuales se van a orientar a qué, que el consumidor, nuestro consumidor, ya no lo vamos a llamar cliente, sino nuestro consumidor se encuentre conectado, conectado con nuestro espacio físico, conectado con nuestro espacio virtual, conectado con nuestros servicios, conectado con nuestros productos. Y esto lo conseguimos generando ventajas competitivas o características competitivas. La opinión es importante porque esa persona, ese consumidor se siente identificado, se siente escuchado. Así como lo logramos captar rápidamente, tenemos que desarrollar un conjunto de acciones para mantenerlo, porque así como lo podemos fidelizar, él automáticamente se puede desfidelizar. O sea, ya no nos considera como su principal patrón de compra. Estos consumidores demandan inmediatez. Como demandan inmediatez, tenemos de abordarlo en el momento justo con las respuestas efectivas para mantenerlo y que él nos sirva de puente multiplicador para captar más consumidores y dejar que sean nuestros clientes. Y por supuesto, persiguen la autenticidad. ¿Cómo es esto de que persiguen la autenticidad? Persiguen productos relevantes, persiguen productos orientados a sus necesidades, persiguen productos orientados a satisfacer su conjunto de emociones, pero de necesidades como de emociones. El comportamiento del consumidor es muy amplio. Estudia los procesos que intervienen desde la elección de compra, el uso o el abandono de productos, la multiplicación de esta oferta de productos, las ideas y el intercambio de experiencias que estos consumidores generan en el mercado. Un estudio del consumidor se encuentra entonces centrado en varias acciones claves, de las cuales podemos considerar con carácter medular la toma de decisiones, el comportamiento del punto de venta. ¿Qué hacen nuestros clientes en estos puntos de venta? ¿Cómo interactúan nuestros clientes en estos puntos de venta? ¿Qué demandan en forma inmediata nuestros clientes en este punto de venta? ¿Cuáles son sus reacciones ante las estrategias de marketing que nosotros estamos abordando e implementando? ¿Y qué acciones estamos ejecutando para, primero, desarrollar y segundo, incrementar la fidelidad de nuestro consumidor? Entonces, la comprensión del conjunto de acciones que caracterizan al consumidor se basa en gran medida de el desarrollo, la aplicación, la puesta en funcionamiento de técnicas psicológicas, de la investigación más cualitativa que cuantitativa. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar las cualidades de nuestros productos y cómo esas cualidades van a hacer o están haciendo clic con nuestros consumidores. Y por supuesto, determinar las acciones claves para mantener presencia en nuestro punto de vista. Esto genera una vital importancia porque va a crear una mejor o una óptima relación con nuestros clientes, va a generar aún mayor tráfico de clientes y consumidores, va a definir quiénes son nuestros consumidores potenciales, pero también quiénes son nuestros consumidores, a optimizar las características de estos consumidores actuales y por supuesto vamos a desarrollar un posicionamiento de nuestra marca, de nuestra organización en el mercado. Tenemos entonces que debemos estudiar cuáles son estos factores que afectan la conducta del consumidor. Tenemos que se encuentran en primer orden los factores personales.
La emocionalidad que refleje, la emocionalidad que presente el consumidor en un determinado momento. Los factores psicológicos que van a afectar tanto la interacción como la determinación de características claves. Y por supuesto los factores sociales, que son todos aquellos que se encuentran en el medio ambiente. Estos factores sociales nos encontramos, por ejemplo, en la actualidad en Venezuela. Nosotros salimos de nuestra casa que no tenemos electricidad por un corte en el servicio eléctrico. Estamos de no tan buen humor. De allí nos encontramos predispuestos y como organización tenemos que ejecutar y desarrollar las mejores técnicas para llevar esa emocionalidad de nuestros clientes a un estado neutro y que pueda desarrollarse una relación de ganar-ganar. Por supuesto, estos factores van a afectar o afectan en forma inmediata la conducta del consumidor y para ello tenemos que efectuar la investigación de mercado, escuchar cuáles son los comentarios de nuestros clientes, dar la retroalimentación efectiva que nuestros clientes han desarrollado a través de los sitios web. Por supuesto, buscar la respuesta ante las dudas que nosotros tengamos sobre cómo están percibiendo nuestro producto o nuestro servicio a través de las encuestas, determinar grupos focales con clientes sectorizados para determinar cuál es el grado de posicionamiento que tenemos nosotros de ellos y qué opinan los consumidores con base a su planteamiento de cómo son nuestros productos, cómo son nuestros servicios y qué acciones está ejecutando la organización para mantenerse efectivamente en el mercado. Por supuesto, allí estamos determinando la aplicación de paneles en línea para, a través de determinadas encuestas, evaluar cómo es la apreciación de los consumidores en función al desarrollo de nuestros productos y de nuestros servicios. Tenemos que entender entonces que el comportamiento del consumidor se desarrolla en base a dos grandes enfoques. Un enfoque social que proviene o data de la antropología cultural, o sea, del entendimiento de las masas y cómo a través del tiempo esta cultura ha ido evolucionando para entender entonces el concepto de economía partiendo de que los recursos tienen un carácter limitado y cómo nuestros consumidores van a administrar esos recursos para entender el comportamiento de las masas con base a la sociología, cómo nosotros como seres humanos nos comportamos y allí, a partir de estos tres grandes elementos, la antropología cultural, la economía y la sociología, con el enfoque netamente social, vamos a partir, vamos a llegar, perdón, a un enfoque individual. Y este enfoque individual lo vamos a determinar a través de la psicología, pero sobre todo de la psicología social. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a sectorizar cuáles son esas características claves que poseen todos los consumidores, es decir, todas las personas, y que no son iguales en cada una de los estratos o cada uno de los segmentos del mercado o en cada una de las personas. Una vez que vimos entonces las características claves de estos consumidores, tenemos que orientarnos a conocer el proceso de toma de decisiones del consumidor y este proceso de toma de decisiones del consumidor lo vamos a determinar en un conjunto de acciones claves, que estas acciones claves van a ir en 5 etapas. La primera etapa está relacionada entonces con el reconocimiento de la necesidad. Conocer que existe en el mercado una necesidad, que nuestros clientes presentan una necesidad, pero ¿cómo podemos nosotros determinar un producto o determinar un servicio que ayude a cumplir o a cubrir las necesidades que está desarrollando ese segmento de la población? Esto lleva entonces a una segunda etapa que va a ser la búsqueda de información. El consumidor tiene información, pero nosotros pues tenemos que llegar de la mejor forma a extraer esa información para procesarla y presentarle él o los productos, él o los servicios que está demandando en un momento determinado. Para ello, tenemos que evaluar un conjunto de alternativas como etapa número 3, que es a partir de la información obtenida, y ya la información obtenida se relaciona en forma directa de una etapa anterior, que es el reconocimiento de la necesidad, para centrarnos entonces en evaluar las diferentes alternativas y seleccionar la alternativa que nos va a ayudar a ser más óptimo, más competitivo en el mercado, a satisfacer la mayor cantidad de consumidores, pero también como organización
necesitamos el elemento lucrativo, es decir, la alternativa que nos va a ayudar a obtener el beneficio más óptimo, para después determinar factores psicológicos que nos van a ayudar a intervenir en estas decisiones de compra y que podamos nosotros desarrollar acciones claves para efectuar este proceso de intermediación y marcar entonces en las prioridades de nuestros consumidores nuestros productos o nuestros servicios. Y por supuesto, todo esto va a ir acompañado con un proceso, con un comportamiento post-compra, donde le vamos a brindar a nuestros clientes un servicio postventa, donde le vamos a ofrecer un servicio personalizado, por ejemplo, compras y nosotros te llevamos, dependiendo del monto de la compra, el producto o los productos a tu casa. Te efectuamos la primera revisión gratis del equipo. ¿Por qué? Porque ahí estamos marcando acciones para, ya capturamos ese cliente y lo convertimos en un consumidor. Ahora vamos a desarrollar ese proceso de fidelización a través de acciones post compras que nos permitan poder enamorar o continuar enamorando a nuestros clientes. Existe entonces un conjunto de factores que influyen en el proceso de decisiones de compra del consumidor y esto lo vamos a clasificar tanto en factores internos como en factores externos. Los factores internos tienen que ver con la percepción, cómo nos perciben nuestros clientes, cómo ha sido el proceso de aprendizaje de estos consumidores, cuáles son las convicciones que estos poseen, sus actitudes en función de los actos, qué lo está motivando, cómo es su personalidad, pero también entender sus pensamientos y cómo está la memoria para desarrollar en forma efectiva el pensamiento crítico, el pensamiento analítico que nos conlleve a desarrollar un clic, a ejecutar un clic con nuestro cliente. Para ello, esto va a afectar ¿qué? Las decisiones de compra que presenta un conjunto de la población o un conjunto de consumidores. Y también tenemos que entender estos factores externos que están relacionados con ¿qué? Con los grupos de referencia, el aspecto, el como lo conocemos, recomendar un determinado proveedor, de recomendar una determinada marca, recomendar un determinado producto, de recomendar un determinado servicio que me presta una determinada empresa. La familia que influye porque tenemos esa intervención para decir, tengo buena referencia, el producto o la marca me ha salido muy bueno, el servicio postventa y la atención es genial, la clase social en nosotros los cuales nos desarrollamos y por supuesto el estatus que ocupamos en un segmento de la población, las culturas y las subculturas que yacen en la sociedad, los roles, las circunstancias económicas y la ocupación que nosotros tenemos y para qué estamos demandando ese producto o para qué estamos demandando ese servicio. Aunado que a nivel de satisfacción y opulencia del consumidor, el estatus que ocupa en la sociedad, el valor añadido que le estamos generando nosotros a nuestros productos a través de una efectiva calidad de servicio, acciones por venta, lo que estemos ejecutando para señalar esas características distintivas señaladas como valor añadido, la competencia y la renovación con base a la innovación que nosotros debemos ejecutar y por supuesto las nuevas necesidades que presentan las clases sociales, las cuales son cada día más demandantes y con mayor efectividad en el momento de desarrollar un comportamiento de compra y por supuesto una intencionalidad de compra. Ahora, tenemos que entender cuáles son estas tipologías de estos clientes. Y tenemos los clientes que se consideran jefe autoritario, el cliente que es demandante. ¿Por qué? Porque te exige y te da respuesta de una vez. Él está generando una pregunta, pero también él mismo se genera la respuesta. Es un cliente que conoce del producto o conoce del servicio. Toma decisiones rápidamente y, por supuesto, tenemos que actuar generándole respuestas efectivas o respuestas oportunas. Tenemos los clientes catalogados como conseguidores artífices, que son calculadores racionales y con buena disposición, pero tienen un objetivo muy orientado o netamente orientado al corto plazo. Aquí tenemos que ofrecerle información estadística para decirle que nuestro producto está ocupando un 54.5% de la totalidad de compras de un determinado sector. Estamos catalogados con un nivel de reconocimiento por una determinada marca. Entonces, aquí le estamos
ofreciendo fiabilidad y seguridad. Los clientes indecisos o aplicadores, que son aquellos que presentan un conjunto de necesidades y no saben cuál necesidad van a estar ahí, va a estar presente en mayor demanda cuando ustedes vienen a adquirir uno o varios productos porque están convergiendo varias necesidades en un único momento de compra. Ahí entonces tenemos que brindarle confianza, tenemos que brindar, evitarnos de desarrollar enfrentamientos, pero tenemos que brindarle respuestas, otorgar, generarle respuestas oportunas que nos ayuden a, primero, que sus dudas sean resueltas y que no se presenten dudas nuevas. Por ser, finalmente tenemos los clientes considerados como afiliadores complacientes, que también los podemos relacionar en algunos casos con los clientes manipuladores. Los primeros, los afiliadores determinados complacientes, son clientes sociales. Necesitan hablar, ser escuchados, pero también ser retroalimentados. Satisfacen sus opiniones, satisfacen las necesidades que ellos poseen, pero también te genera nuevas necesidades porque te plantea nuevos retos. Entonces tenemos que allí recurrir a las historias al historial de la empresa, a determinar estadísticas clave, determinar procesos de compra, cuáles son las opiniones de nuestros clientes o de nuestros consumidores para entonces desarrollar allí acciones claves con las cuales nosotros podemos validar todo este proceso de compra. Y en último orden tenemos los clientes manipuladores, que persiguen objetivos no a corto, sino a mediano y largo plazo, para lograr entonces integrarse y desarrollar nuevas acciones orientadas a nuevos procesos de venta. Su toma de decisiones está basada en un conjunto largo de características, o amplio, mejor dicho, de características o atributos, emplean estratagemas sociales, son perceptibles, flexibles, pero también buscan la adaptación a los procesos de compra. Entonces allí tenemos que mantener el curso de la venta en una orientación directa, no desviarnos del tema y ofrecer un conjunto de características de acciones clave que concreten y le den el respaldo a sus acciones activas, desarrollar este proceso de venta. Esta información ha sido tomada de los autores Clotilde Cartay y Settigman en 2021 con el texto Marketing 5.0 con base a la tecnología para la humanidad, determinando ahí entonces las acciones claves que están consideradas en la actualidad y sobre todo en un espacio post pandemia como las estrategias claves para mantener esa fidelización y lograr incrementar la cantidad de consumidores y por supuesto de generar una participación totalmente efectiva en el mercado. Soy el doctor Luis Belloso, estén atentos a las notificaciones que le estamos haciendo a través de la plataforma, pendiente con las actividades evaluativas y ante cualquier duda, ante cualquier circunstancia que se les presenten, por favor, escriban un mensaje para que juntos podamos encontrar la solución más efectiva y más conveniente a la situación que ustedes están presentando en un momento determinado. Saludos y nos mantenemos en contacto.